Bien, ahora vamos a hablar acerca de cómo el metabolismo va variando eh, bajo diferentes condiciones. Y una de las cosas interesantes que hay que mencionar es cómo se adapta nuestro metabolismo al ayuno, ¿ya? Hay cuatro adaptaciones mayores, grandes, durante el ayuno y que son no necesariamente en el mismo orden, porque algunas se sobrelapan unas con otras, unas empiezan antes, otras después, unas empiezan, tienen un tiempo de pausa y luego siguen, es variado, ¿ya? Pero vamos a ir indicándolo más o menos cómo ocurre. Eh, una de las primeras adaptaciones tiene que ver con el incremento en la degradación de triglicéridos, ¿ya? Cuando baja el nivel de glucosa, es decir, unas 2 horas más o menos después de que uno se ha alimentado, depende de la cantidad de glucosa que uno haya consumido, ¿ya? Pero alrededor de 2 horas aproximadamente, hora y media, 2 horas, la glucosa baja y por lo tanto muchos tejidos dejan de consumir glucosa porque baja el nivel de glucosa en sangre, ¿ya? Y pasan a consumir preferentemente grasas. Por lo tanto, una de las primeras adaptaciones es que los triglicéridos que fueron guardados durante ese periodo de altos nutrientes, ahora esos triglicéridos son degradados y se liberan ácidos grasos. Y los tejidos, que recuerden, cuando había glucosa, todos estaban usando glucosa. Ahora varios tejidos, entre ellos la musculatura, el hígado, entre otros, pasan a usar ahora grasas, ácidos grasos, ¿ya? Ácidos grasos. ¿Para qué? Para generar energía, ¿ya? Para generar energía. Eh, esta degradación de triglicéridos va a mantenerse y de hecho va a ir aumentando conforme progrese el ayuno, ¿ya? Al inicio se liberan pocos y conforme avanzan las horas o los días de ayuno, se hace más y más alto el nivel de degradación de triglicéridos, el nivel de grasas que salen de los adipocitos. Una segunda adaptación de importancia es la la gluconeogénesis que empieza en el hígado, ¿ya? La gluconeogénesis. Y en este caso, el glicerol de los triglicéridos de depósito viaja hasta el hígado y en el hígado el glicerol es convertido a glucosa, ¿ya? Durante el ayuno temprano, es decir, las primeras horas después de alimentarse, aminoácidos de la dieta, de reservas que venían en los alimentos o de algunas proteínas que pueden estar libres allí, son degradados y también se van a utilizar esos aminoácidos en exceso que sobran en la generación de glucosa, ¿ya? Eh, después, después de unas horas, como unas 6 horas, 8 horas, depende, ya se gastan estos y baja el nivel de degradación de aminoácidos, ¿ya? Eh, y solamente se van a utilizar otra vez aminoácidos cuando ya pasó más tiempo, ¿ok? Entonces, una de las fuentes primarias para formar glucosa es el glicerol, que viene de adipocitos. Después, aminoácidos, que son los que sobran de las dietas, ¿ya? Para formar glucosa. Y el ácido láctico, que siempre hay algo de ácido láctico, pero en pequeñas cantidades, ¿ya? Entonces, el ácido láctico de musculatura, de glóbulos rojos, también sirve para generar glucosa. Eh, en los primeros estados de ayuno, en los primeros tiempos, solamente el hígado hace gluconeogénesis. Pero después, cuando ya aumenta el tiempo del ayuno y pasan varios días, el hígado también puede hacer gluconeogénesis. Perdón, el riñón puede hacer gluconeogénesis, ¿ya? Solo que a diferencia del hígado, que puede hacer gluconeogénesis desde glicerol, ácido láctico y aminoácidos, el hígado solamente va a hacer degradación desde, desde aminoácidos, ¿ya? Que eso sería un estado mucho más avanzado de ayuno, cuando pasan 3, 4 días o más, ¿ya? Otra de las, de las adaptaciones que ocurren
posterior a la degradación de triglicéridos, posterior a la gluconeogénesis, es la cetogénesis. ¿Ok? La cetogénesis empieza 4 o 6 horas después del ayuno. ¿Ok? Eh, ¿Por qué razón? Eh, el, los adipocitos, como les dije, eran la primera fuente de energía, van liberando ácidos grasos. El hígado usa los ácidos grasos como energía, otros tejidos como energía. Y la glucosa que va gastándose, no alcanza para algunos tejidos. Entonces, para enviarle otra molécula energética, es que parte de los ácidos grasos que van llegando al hígado, recuerden que van aumentando el nivel de estos, son utilizados para formar cuerpos cetónicos, ¿ya? Y estos cuerpos cetónicos sirven de alimento a varios tejidos. La cetogénesis también es un proceso que va en incremento. Al principio se produce en pequeñas cantidades. En un ayuno diario, por ejemplo, podemos encontrar algunos cuerpos cetónicos, pero en pequeña cantidad. Pero ya ayunos de 2, 3 días, uno puede encontrar cantidades mayores de cuerpos cetónicos, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque recuerden que conforme va progresando el ayuno, va aumentando la cantidad de ácidos grasos y por lo tanto también va aumentando la cantidad de cuerpos cetónicos, hasta un punto en que se hace peligroso, porque recuerden que hay una molécula derivada de estos, la acetona, que es tóxica, ¿ya? Entonces ese sería otro de las, eh, de las adaptaciones. Y, y la última adaptación, que es ya en caso de emergencia, sería la degradación de proteínas. Esta degradación de proteínas ocurre principalmente en el músculo esquelético y en el intestino. Son los dos tejidos que más degradan proteínas en caso de ayuno. Y eso ya ocurre después del tercer día, cuarto día de ayuno. ¿Ok? Entonces, allí es donde empiezan a salir aminoácidos en mayor cantidad de estos tejidos y esos aminoácidos van al hígado. ¿Ya? Al hígado y también van al riñón. Y aquí recién es como al tercer, cuarto día que se activa la gluconeogénesis en riñón para producir glucosa. Porque recuerden, cada vez hay menos cantidad de metabolitos, por lo tanto se requiere glucosa para estos tejidos. Entonces, por esa razón es que se utiliza doble camino de gluconeogénesis acá. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, hay algunos procesos que tienen cierto orden. Por ejemplo, primero es degradación de triglicéridos, después es gliconeogénesis en hígado, desde principalmente glicerol, ácido láctico, cetogénesis, después cuando empieza la degradación de proteínas en el músculo, también hay gluconeogénesis aumentada en hígado desde aminoácidos y en riñón desde aminoácidos. ¿Ya? Son como las principales adaptaciones que van combinándose y que tienen tiempos diferentes de inicio y de velocidad y de tasa en cada persona, porque cada persona tiene reservas diferentes. ¿Ya? Entonces hay variaciones en la forma en la cual se empieza, en las capacidades, pero en general ocurren más o menos así. ¿Ya? Eh, en este esquema se puede mostrar la concentración de glucosa, cuerpos cetónicos y ácidos grasos durante las primeras semanas de ayuno. ¿Ya? Los ácidos grasos, como pueden ver, bueno, aquí no se nota al principio, el primer momento de ayuno, pero aquí están en pequeña cantidad y luego van saliendo en más en cantidad. ¿Ya? Y con esto se van utilizando y pueden ver cómo a los 2, 3 días los niveles de cuerpos cetónicos se incrementan grandemente. ¿Ya? Mientras que el nivel de glucosa va bajando permanentemente en la sangre. ¿Ya? Porque a pesar de que el hígado va fabricando glucosa, cada vez hay menos metabolitos de reserva para fabricarla. Así que pueden ver cómo conforme pasan los días de ayuno, siempre va bajando el nivel de glucosa y aumentando el nivel de cuerpos cetónicos hasta que se hacen peligrosos. ¿Ok? Eh, como tenemos varios tipos de reservas, porque tenemos reservas de glicógeno, tenemos reservas de grasa, de triglicéridos y tenemos proteínas que también pueden ser utilizadas, cada uno de estos tres tipos de moléculas puede aportar diferentes tipos de cantidades energéticas al cuerpo.
Y en esta tabla se esquematiza cómo la principal reserva lejos son las grasas, ¿ya? Aquí vemos cuánto es una persona, esto de acá es para una persona que tiene más o menos 70 kilos aproximadamente, ¿ya? Eh, que de contextura promedio, normal, ¿ya? Con 15 kilos de adipocitos, más o menos, 6 kilos de proteínas musculares. O sea, no tiene 6 kilos de proteínas musculares, pero tiene 6 kilos de proteínas que pueden ser degradadas. Ya estamos contabilizando las proteínas que pueden degradarse antes de que sufra daño, ¿ya? Y azúcares, ¿ven? Y las cantidades, si se fijan, de azúcar almacenado son muy pobres, son pequeñas. Proteína un poco más y grasas más. Y la cantidad de calorías contenidas en cada uno varía grandemente. ¿Ok? De hecho, si una persona solamente dependiese de cuáles son sus reservas en el sistema circulatorio para mantener su cuerpo, es decir, la glucosa que está circulando en la sangre, los ácidos grasos y los triglicéridos, todas esas reservas que están en un momento dado circulando en nuestro cuerpo solo servirían para que nuestros tejidos sobrevivan 1 hora y media. ¿Ya? Si consideramos el glicógeno que el hígado almacena y cuánto aporta, nuestros tejidos recibirían suficiente glucosa para sobrevivir 4 horas más. Si consideramos músculo esquelético, que aunque solamente sirve para el músculo esquelético, ese azúcar, 8 horas. Es decir, en general, si consideramos los azúcares, menos de un día de mantenimiento nos aportan. ¿Ya? Entonces, los azúcares son energía rápida, pero son pequeñas cantidades. ¿Ya? Produce poca energía porque no podemos almacenar mucha cantidad de azúcar. Almacenamos pequeñas cantidades de azúcares y las gastamos rápido. Y eso en medio día ya se acabó. ¿Ya? Si dependiésemos de las proteínas, solamente de las proteínas de degradación del músculo esquelético, podríamos sobrevivir 2 semanas. ¿Ya? Y de las grasas, más de 80 días. ¿Ya? Este es para una persona de 70 kilos más o menos. ¿Ok? Entonces, poco más de 3 meses es lo que sobreviviría. Bueno, en teoría, en teoría es lo que sobreviviría una persona de 70 kilos. ¿Ya? En realidad, en la práctica, se sufren daños mucho antes que esto. Porque recuerden que conforme va aumentando el ayuno, se deja de hacer el ciclo de la urea, con lo cual se genera toxicidad por amonio, se generan cuerpos cetónicos, lo cual se genera toxicidad por cuerpos cetónicos, y por lo tanto una persona no alcanza a sobrevivir todos estos días eh, gastando toda esta energía, ¿ya? Mucho antes sobrevienen otro tipo de problemas. No recuerdo cuánto es el récord de una persona que ayunó hasta morirse, ¿ya? Pero me parece que son cerca de 50 días, ¿ya? Eh, entonces, como podemos apreciar, lejos, 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 la mayor cantidad de reserva que tenemos son grasas. ¿Ya? Incluso una persona de contextura delgada y con poca cantidad de masa corporal, ¿ya? De masa grasa. Después vienen las proteínas y los azúcares son cantidades pequeñas, ¿ya? Y de gasto rápido. Si comparamos una persona de 70 kilos con una persona de 140 kilos obesa, aquí podemos ver la diferencia en la cantidad de grasas. ¿Ven? La cantidad de grasas. Y la cantidad de grasas pueden hacer una diferencia energéticamente hablando, ¿ya? De muchos meses, en teoría, ¿ya? Asumiendo de que la persona pudiera sobrevivir, ¿ya? Pero, como pueden considerar acá, la cantidad de energía que tiene una persona obesa podría servir para que el cuerpo, en teoría, funcione en más de un año, ¿ya? Comparado con los 3 meses que podría sobrevivir una persona de contextura mucho más delgada. ¿Ok? Eh, esto nos indica que las grasas son reservas eh, abundantes y que proporcionan una enorme cantidad de energía. Por esa razón es que es complejo el tema
de bajar de peso. En la actualidad saben de que en la humanidad alrededor del 60% del planeta, de las personas, tienen cierto grado de sobrepeso, ¿ya? Eh, y es complejo eh, este tipo de problemática porque las grasas inherentemente contienen grandes cantidades de energía. Entonces es difícil ir eliminando, ir gastándose esa energía en ese sentido, ¿ya? Resumiendo, cuando estamos bien alimentados, bueno, considerando una dieta balanceada, tenemos azúcares, aminoácidos, o sea, proteínas y grasas. Azúcares y aminoácidos van a ser destinados al uso directo, ¿ya? Los aminoácidos para síntesis de proteína, la glucosa para generación de energía, almacenamiento, algunos aminoácidos van a degradarse, se usarán, etcétera. Las grasas, las grasas van directo a almacenarse, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nos alimentamos, los azúcares y las proteínas se usan directamente en lo que el cuerpo requiera, en la reparación, en la regeneración, en energía. Las grasas van a guardarse y los excesos de aminoácidos y glucosa van a grasas y a guardarse. ¿Ok? Eh, la, las cantidades de glucosa incorporada se relacionan directamente con la cantidad de insulina. Por lo tanto, cuando una persona consume una cantidad alta de carbohidratos, más rápido sus tejidos, si está esa persona saludable, debieran incorporar la glucosa. ¿Ya? Eso es algo que es curioso y tiene un sentido contrario al sentido común. ¿Ya? Cuando uno consume una comida rica en carbohidratos, le da hambre más rápido que si consume una cantidad baja en carbohidratos. Y la razón está en la insulina, porque cuando una persona consume una cantidad baja de carbohidratos, la cantidad de insulina que se secreta no es tanta. Entonces, como hay poca insulina, la glucosa entra, se guarda lentamente. Por lo tanto, como se guarda lentamente, dura más tiempo la glucosa en la sangre y la sensación de hambre va a ser más tardía. Cuando uno consume una comida con harto carbohidrato, como hay harto carbohidrato, se secreta harta insulina y la insulina tiene un efecto rápido y baja rápido la glucosa. Entonces, más rápido baja la glucosa en sangre, más rápido te da hambre. ¿Ya? Entonces, por esa razón es que lo que uno debiera consumir en realidad son dietas que tengan 15% o menos de carbohidratos. ¿Ya? Y en general, las dietas normales del occidente, en América, por ejemplo, contienen 50-60% de carbohidratos, lo cual no es algo muy saludable. También la distribución de la glucosa después de la comida es diferente. Cuando uno consume eh, una dieta, un alimento que tiene bajo contenido de glucosa, por ejemplo 90 gramos de glucosa en una comida, se distribuyen más o menos así. Vamos a descontar el resto de órganos que también reciben algo, ¿ya? Pero más o menos es casi mitad y mitad en que se gasta directamente en los tejidos y la mitad como que se guarda, ¿ya? Uno de los tejidos que gasta harta glucosa es el cerebro, ¿ya? El riñón también gasta glucosa porque hace transferencia y filtrado. Y la musculatura que también gasta, son los tres tejidos que más glucosa gastan. Y los que almacenan glucosa son el hígado, el músculo, y una parte de la glucosa va a transformarse en grasa. Pero como no es tanta glucosa, una pequeña cantidad de glucosa se transforma en grasa. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si en lugar de consumir 90 gramos, consumimos el doble, 180 gramos de glucosa? Las cantidades de energía que van a gastarse los tejidos son parecidas, incluso un poquito más bajas, incluso un poquito más bajas, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque recuerden que la glucosa baja más rápido porque hay más insulina. Y la diferencia más importante, la cantidad máxima de glicógeno que se almacena en músculo, hígado, es parecida, ¿ya? No tiene mucha diferencia, pero la cantidad de glucosa que es transformada en grasa
sí tiene una gran diferencia, ¿ya? Tiene una gran diferencia. Eh, 30, 40, 50 veces más de la glucosa. Casi, miren, de estos 90 gramos eran mitad para guardar, mitad para energía. Ahora es de estos 180 gramos, ¿ya? Solo la mitad se transformaron en grasa. Solo la mitad, ¿ya? Y otras partes fueron almacenadas como glicógeno y la energía no varió. ¿Okay? Entonces, los niveles de glucosa, el exceso de glucosa en general no le aporta mucho a los tejidos energéticamente, sino que va a ser transformada principalmente en grasa y almacenada. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando estamos en el estado inicial de ayuno? Ya dejó de incorporarse moléculas a la sangre. Entonces, en el estado inicial, lo primero que tiene que hacer el hígado es hacer gluconeogénesis para generar glucosa. Primero degrada glicógeno. El glicógeno que guardó lo empieza a sacar. ¿Ya? Y con esa glucosa alimenta tejidos. Eh, conforme avanza, van degradándose grasas, van degradándose aminoácidos, ¿ya? El ácido láctico de glóbulos rojos. Todo eso sirve para generar glucosa. Desde proteínas, dependiendo del estado de ayuno. ¿Ya? Dependiendo del estado de ayuno, tenemos que se van a utilizar diversas fuentes para fabricar glucosa y además ácidos grasos para generar cuerpos cetónicos. ¿Ok? En el estado de recuperación del ayuno, es decir, cuando uno pasa varias horas o días o lo que sea y vuelve a alimentarse, hay una cosa importante. Cuando uno vuelve a alimentarse, mientras más tiempo ha pasado, más importante es alimentarse con azúcar y aminoácidos, no con grasas, porque las grasas solo van a almacenarse. ¿Ok? Entonces, si una persona ha pasado un día, 2 días, una semana en ayuno, no hay que darle grasas, porque las grasas van a guardarse. Lo que se utiliza de manera directa para reparar los tejidos, para recuperar elementos, son azúcares y aminoácidos. Esos se utilizan para síntesis de proteínas perdidas, para energía directa, ¿ya? Etcétera. Eso sirve para recuperar ayuno. Y de preferencia elementos sencillos, no carbohidratos complejos, no proteínas complejas. ¿Ah? Hay diversos tipos de hormonas asociadas al mantenimiento de la masa corporal. Por ejemplo, la leptina y la adiponectina son un par de ellas. Eh, la leptina, por ejemplo, es una hormona producida por el mismo tejido adiposo. Cuando el tejido adiposo crece, produce leptina. ¿Ya? Y la leptina es un inhibidor del apetito. Entonces, el organismo sensa, si el adipocito crece, han llegado muchas reservas. Entonces, ¿para qué seguir generando más reservas? Entonces, la leptina bloquea este proceso. Y al contrario, la leptina estimula la degradación de grasas para no tener adipocitos tan grandes, tantas reservas. ¿Ya? Ahora, eh, la leptina es un gen que se ha encontrado que tiene algunos defectos en muchos individuos. En este caso se creó un ratón transgénico. Estos ratones son clones, ¿ya? Con una sola diferencia. Este de la izquierda tiene el gen de leptina bloqueado, no funciona. A los dos se les dio comida a destajo, ¿ya? Que podían consumir lo que quisieran. El de la derecha consumía y se saciaba, el de la izquierda no se saciaba porque no producía leptina. ¿Ya? La adiponeptina es otra hormona que también tiene roles importantes. Tiene un montón de roles en regulación de transportes de nutrientes, lipólisis, de grasas, etcétera. También se relaciona con los adipocitos. Eh, y es un regulador importante también en diferentes tejidos de la ingesta o el ingreso de nutrientes a este tipo celulares. ¿Ya? Lo último que vamos a desarrollar es cómo, bajo diferentes condiciones metabólicas, el metabolismo va cambiando. Por ejemplo, ¿qué pasa con nuestro metabolismo durante el ejercicio prolongado? Lo más importante,
Lo más importante es que durante el ejercicio, no el ejercicio rápido, ¿ya? Sino, porque en el ejercicio rápido, brusco, el músculo gasta sus propias energías y no alcanza a recibir energía de otra parte. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, levantamiento de pesas o una carrera de velocidad, son unos pocos segundos. No alcanza a recibir de otras partes. Pero si uno hace ejercicio más de 15 minutos, 20 minutos, el músculo necesita recibir energía desde otros tejidos. Y allí son importantes el hígado y los adipocitos. El hígado le envía glucosa al músculo, este hace fermentación y le regresa ácido láctico, el ciclo de Cori. ¿Ya? Y los adipocitos le envían ácidos grasos a la musculatura. También los adipocitos envían ácidos grasos al hígado, porque el hígado, al hacer gluconeogénesis, está gastando energía. Entonces, para su mantenimiento energético, el hígado gasta ácidos grasos. Y si el ejercicio es prolongado, también puede producir cuerpos cetónicos que también le sirven al músculo como energía. ¿Ya? Entonces, durante el ejercicio, el músculo recibe energía del hígado y de los adipocitos. Con los azúcares obtiene energía rápida. Con las grasas, energía en abundancia, pero más lenta. En el estado de obesidad, en el estado metabólico de obesidad, consiste en que el individuo consume mayor cantidad de nutrientes de los que gasta. Y en estos casos, tiene permanentemente mayores cantidades de insulina de lo usual. Por lo tanto, la insulina es la hormona de guardar y todos los excesos van como grasas. Las grasas van directo a almacenarse, el exceso de glucosa se transforma en grasa, el exceso de aminoácidos se transforma en grasa y esta grasa va a almacenarse en los adipocitos. ¿Ya? En la diabetes, bueno, hay dos tipos de diabetes, hay varios tipos de diabetes, pero hay dos que son más conocidas. La 1, que es dependiente de insulina, y la 2, que es independiente. ¿Ya? En el tipo de diabetes 1, el páncreas no puede producir insulina. No produce insulina, está dañada la insulina. ¿Ya? Están dañadas las células beta o por alguna razón no puede producir insulina. Por lo tanto, como no se puede producir insulina, se produce glucagón permanentemente, ¿ya? Porque estas hormonas se regulan entre sí. La insulina cuando se secreta inhibe el glucagón cuando se secreta inhibe insulina, y así se regulan entre ellas. Pero al no haber insulina, no hay quien regule el glucagón. Entonces siempre hay glucagón, y el glucagón es la hormona de sacar cosas. Entonces, la persona puede que se alimente y a su sangre va a llegar glucosa, aminoácidos, grasas. Pero como hay glucagón, el glucagón hace de que el adipocito saque grasas. Entonces, las grasas y nutrientes de la dieta se suman a las grasas que están saliendo del adipocito y se acumulan grasas en la sangre. ¿Ya? Eh, el glucagón estimula de que el hígado esté produciendo más glucosa. Por lo tanto, la glucosa también está abundante en la sangre. ¿Ya? Eh, al ingresar ácidos grasos al hígado, estos van a generar de que el hígado produzca cuerpos cetónicos. ¿Ya? Porque el hígado nunca determina que hay insulina, que hay que guardar cosas y siempre está sacando cosas. Entonces, el glucagón que produce gluconeogénesis, el glucagón produce cetogénesis y el glucagón produce de que salgan grasas de los adipocitos. Por lo tanto, se acumulan en la sangre azúcares, pero también se acumulan cuerpos cetónicos que le dan un olor característico a estas personas, ¿ya? Eh, ácidos grasos, triglicéridos en la sangre, ¿ya? Pero en los tejidos hay poco nutriente, porque la glucosa se acumula en la sangre e ingresa menos a los tejidos, ¿ya? En el caso de la diabetes eh, no insulino dependiente, aquí el problema, sí se produce insulina y hay tejidos que sí son sensibles a insulina y otros no, ¿ya? Entonces,
Aquí como si hay insulina, no hay glucagón, por lo menos el hígado no está en actividad gluconeogénica, ¿ya? Eh, pero, pero perdón, los adipocitos y la musculatura no pueden meter glucosa, porque a pesar de que hay insulina, sus receptores no funcionan. Entonces, como no funcionan los receptores, no hay un transporte adecuado de glucosa hacia estos tejidos. Y como no ingresa glucosa, la glucosa se acumula, ¿ya? Además, el exceso de glucosa se transforma en triglicéridos, pero también como la insulina es un indicador de que debe guardarse los triglicéridos en estos tejidos, tampoco se guardan adecuadamente. Entonces, en estos casos se acumula glucosa y triglicéridos, pero al menos no se acumulan cuerpos cetónicos por lo menos, ¿ya? Eh, Modificaciones durante el embarazo. Durante el embarazo, el tejido embrionario es un tejido de alto crecimiento, tiene un gran metabolismo, por lo cual requiere grandes cantidades de nutrientes. Eh, y es importante de que el desarrollo embrionario ocurra de manera correcta. Por lo tanto, si la madre no consume adecuadas cantidades de nutrientes, su cuerpo va a sufrir degradaciones en las zonas de reserva para nutrir al embrión, ¿ya? Es decir, si una mujer que está embarazada no consume proteínas, bueno, proteínas musculares van a ser degradadas para aportarle aminoácidos al feto, ¿ya? Si no consume suficientes grasas, grasa de sus adipocitos se degradará para, para aportarle al feto. Y así, ¿ya? Entonces, la mujer durante el embarazo se encuentra en un estado permanentemente de, de degradación de cosas, de degradación de proteínas, de grasas, de azúcares, para enviárselas al feto, ¿ya? Entonces, esto es algo importante, porque si la mujer no se nutre bien, sus tejidos van a sufrir, ¿ya? Eh, Van a sufrir sus tejidos perdiendo proteínas, bajando el nivel de grasa, incluso sales, ¿ya? Y se mantiene el hígado en un estado permanente glucogénico, fabricando glucosa, ¿ya? Una cosa que también es interesante dentro del metabolismo del embrión es que la placenta con el feto no compiten energéticamente por el oxígeno. La placenta hace metabolismo normalmente anaeróbico, ¿ya? Y el feto hace metabolismo aeróbico. De esa forma se privilegia que el oxígeno vaya al tejido que importa, ¿ya? Cosa diferente es durante la lactancia. En la lactancia, ahí sí, el contenido de la leche materna está relacionado directamente con lo que consume la madre, ¿ya? Aquí en el caso del embarazo, si la madre no se alimenta bien, no importa, el bebé va a hacer de que de sus reservas se degraden cosas para generar el crecimiento del bebé. Pero en la lactancia ya no se degradan proteínas de la madre, de la musculatura, ¿ya? De adipocitos puede ser porque a esos siempre sobran, pero, pero principalmente el contenido de la leche se relaciona con la dieta materna, ¿ya? Ahí será el nivel de glucosa que transforme en lactosa, el nivel de proteínas por los aminoácidos, etcétera. ¿Okay? Entonces, la cantidad de nutrientes que aporte la madre se relaciona directamente con su dieta. Durante el estrés, durante el estrés prolongado, bueno, aquí hemos visto de que se generan cortisol y otros tipos de catecolaminas, ¿ya? Que permanentemente estimulan procesos de degradación de glicógeno para liberar glucosa, degradación de triglicéridos para liberar ácidos grasos, ¿ya? Entonces, en general, como pueden ver, la, en el músculo se hace degradación de proteínas. Entonces, en general, lo que hace el estrés es provocar que se aumente el contenido en sangre de ácidos grasos, de azúcares y de aminoácidos, para que
los tejidos que puedan estar dañados por el estrés tomen esos metabolitos y puedan repararse, ¿ya? Ahora, cuando se hace el estrés muy prolongado, estas acumulaciones suelen tener problemas, suelen generar algún tipo de problemas, ¿ya? Enfermedades hepáticas. Cuando el hígado está dañado, hay muchas rutas que van a sufrir. Dentro de las rutas más importantes que se bloquean cuando el hígado tiene algún tipo de daño, una infección, por ejemplo, cirrosis o alguna otra enfermedad hepática, es que se bloquea la gluconeogénesis y se bloquea el ciclo de la urea, ¿ya? Cuando se bloquea la gluconeogénesis es peligroso porque no hay quien produzca glucosa para el cuerpo, para el cerebro, etcétera. Entonces, eh, uno de los principales problemas de las enfermedades hepáticas es que hay menos cantidad de azúcares disponibles para ser usadas, ¿ya? Eso puede conducir a anemia, entre otras cosas. Y el otro problema importante es que como no se realiza ciclo de la urea, se acumula el amonio. Y el amonio, como recuerdan, es un elemento tóxico que va a generar daño, sobre todo en neuronas, ¿ya? Además, como no se hace gluconeogénesis desde aminoácidos, también suelen acumularse algunos aminoácidos en sangre. Y esos aminoácidos, como tienen nitrógeno, también muchos de ellos tienen grados de toxicidad cerebral. Por esa razón es que las enfermedades hepáticas suelen generar daños neuronales, ¿ya? Porque se acumula amonio y otros elementos que contienen nitrógeno que no pueden ser metabolizados por el hígado, porque está dañado, ¿ya? En las enfermedades renales, en las enfermedades renales, como el hígado no puede filtrar adecuadamente los desechos, por ejemplo la urea o la creatinina, que son desechos nitrogenados, estos se acumulan en sangre. Y obvio, la urea será menos tóxica que el amonio, pero igual tiene nitrógeno, igual genera daños. La creatinina también, ¿ya? Como una forma de compensar, en el colon se puede generar algo de metabolización de la urea, ¿ya? Pero tiene como problema de que si bien se elimina algo de urea, una parte va a ser reabsorbida como amonio, ¿ya? Y eso puede igual generar algo de complicación. Entonces, como pueden ver, daños en el hígado o daños en el riñón generan que se acumulen metabolitos que son tóxicos, ¿ya? Y que generan daño cerebral. Eh, otro caso interesante es qué ocurre cuando se ingiere etanol, ¿ya? Alcohol. Bueno, el alcohol se metaboliza, el alcohol tiene cierto grado de toxicidad, no es tan alta, pero tiene cierto grado de toxicidad, pero cuando se metaboliza se transforma en acetaldehído, que es mucho más tóxico, y este en acetato que ya puede ser metabolizado eh, por algunos tejidos como el corazón, por ejemplo, u otras musculaturas, para generar energía, ¿ya? El problema es que cuando en el hígado se metaboliza etanol, se gasta un intermediario, se gasta NADH. Y el NADH que se está gastando en esta ruta de detoxificación también es necesario para las rutas de gluconeogénesis. Por lo tanto, como cuando se consume etanol, se bloquea la gluconeogénesis. Y eso hace de que el hígado produzca menos cantidad de glucosa. Menos cantidad de glucosa significa menos disponibilidad de nutrientes para el cerebro y otros tejidos, ¿ok? Por lo tanto, se empiezan a bloquear estas rutas. También la ruta de cuerpo cetónico requiere NADH y con lo cual se bloquea también esta ruta, ¿ya? Entonces, de esta manera el consumo de etanol, dentro de un montón de otros efectos que tiene en la fisiología, bioquímicamente permite o disminuye la disponibilidad de azúcares en el cuerpo, ¿ya? Al llegar de menos azúcares al cerebro, también el cerebro funciona menos eficientemente y eso es una de las cosas que causa los trastornos que deben conocer con respecto al consumo del alcohol.